noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Un CNN Prime en que va a estar con nosotros aquí en vivo y en directo en el estudio el ministro de Justicia, Luis Cordero. Hay muchísimo que conversar, ¿no?, con toda la polémica, entre otras cosas por los nombramientos en la Corte Suprema y todas las revelaciones que ha hecho el medio CIPER en estas jornadas. Pero además vamos a tener un compacto, porque en momentos va a estar completa en redes sociales, de una entrevista exclusiva que hicimos a la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés. Entre otras cosas que nos dijo, calificó de genocidio lo que está ocurriendo en Gaza, dijo que las tomas son violentas, son un hecho violento en sí, inaceptables. Marcar a los profesores también. Se refirió cómo vivió ella el episodio de este lienzo en que la retratan recibiendo un beso de Netanyahu. Entre otras cosas, se pronuncia sobre el CAE, se pronuncia también sobre los dichos en Agenda Económica con Nicolás Paut del economista Sebastián Edwards. Así es que plagado de noticias y por supuesto todo lo que ha ocurrido en Chile y el mundo. Así que vamos con esos titulares. Como motivaciones políticas calificaron en Argentina el duro reclamo del presidente Gabriel Boric a su par trasandino Javier Milei por la instalación de paneles solares en territorio nacional. El mandatario chileno dijo que los paneles deben ser retirados a la brevedad o los sacaremos nosotros. Dichos que sorprendieron en la Casa Rosada y en la Cancillería argentina porque aseguraron el tema ya estaba en vías de solución. Diversas reacciones generaron los dichos del senador Manuel José Osandón, quien en Tolerancia Cero sostuvo que, comillas, no va a permitir que el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, postule la presidencia de la República como carta de rehén. El jefe comunal, evitó hacer declaraciones, mientras que los partidos de Chile Vamos llamaron a concentrarse en la carrera municipal. Y en temas internacionales, comenzó oficialmente la campaña electoral en Francia a menos de 2 semanas de los nuevos comicios. Carrera por los escaños para la Asamblea Nacional, que es liderada por la extrema derecha de la Agrupación Nacional, con el 35% de la intención de voto. Hoy más de 350 deportistas firmaron una carta pidiendo no votar por el partido de Marine Le Pen. Y en el deporte, la selección chilena ya está en Dallas para preparar su debut en la Copa América 2024. La Roja realizará prácticas en tierras estadounidenses pensando en el debut de este viernes ante Perú. Todo eso y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Y como pueden haber notado, un nuevo sistema frontal se está desarrollando en nuestro país. Se espera que las precipitaciones más intensas aquí en la capital sean la tarde de mañana. Y aunque el evento meteorológico va a ser de menor intensidad que el de la semana pasada, existe preocupación. ¿Por qué? Porque los suelos ya están saturados. Un tema que reportó María Luisa Carrión. No son pocos los que han aprovechado las últimas horas de este lunes antes de que regresen las lluvias a la región metropolitana para hacer limpieza en las calles, porque este acto, que pareciera ser muy sencillo, puede ser clave para evitar acumulaciones de agua. ¿Cuándo? Sobre todo este martes, cuando un segundo sistema frontal y el primero de esta semana llegue a la capital. Con precipitaciones no tan intensas como el sistema frontal anterior, pero sí estarán presentes precipitaciones del orden, estimo yo, para la región de Valparaíso entre los 30 milímetros y para la región de Santiago entre los 20 a 25 milímetros. No es tan intenso, pero hay que considerar que ya los suelos están saturados, por lo tanto es muy importante tener en cuenta este factor, ya que eso puede provocar algún tipo de problemas de remoción en masa. Suelos saturados con menor absorción de agua puede ser el problema en esta ocasión. Es que la seguidilla de sistemas frontales no dan tregua. La región del Biobío sigue siendo la más afectada. De hecho, este lunes se levantó una alerta roja para la comuna de Arauco. Allí se ordenó evacuar de manera preventiva por desborde del río Pichilo los sectores Pichilo, El Yepo, Las Corrientes y La Faja. Es un río que, producto de todas las precipitaciones que se han venido registrando constantemente en los últimos sistemas frontales, no ha logrado disminuir en su cauce. Por lo tanto, está ha permanecido muy al límite en términos de su capacidad, y eso hace que una nueva precipitación
explosión, que fue la que ocurrió durante la madrugada y horas de la mañana de anoche en la región, volviera a incrementar su caudal y eso generará la necesidad de poder hacer otra evacuación preventiva y de reforzar dicha evacuación con el envío de la mensajería SAEP. El sistema frontal avanza así de sur a norte y se espera que su mayor intensidad acá en la región metropolitana sea este martes, sobre todo por la tarde. Estamos esperando que afecte de la siguiente forma para los sectores costeros entre la región de Valparaíso principalmente y la región de la Araucanía. Estamos esperando entre 30 y 50 milímetros. Recordar que de los 30 a 50 milímetros de lo que estamos esperando, varios de estos milímetros ya se acumularon durante la madrugada de esta jornada entre las regiones del Biobío y de la Araucanía. En los valles estos montos van a estar en torno a los 40 y los 60 milímetros el total del evento. Sin embargo, aunque este sistema frontal será de menor intensidad que este de la semana pasada, sí preocupa a las autoridades no solo que los suelos estén saturados, también que los cauces de ríos no hayan disminuido aún su intensidad y que los terrenos estén reblandecidos, lo que podría generar algunos riesgos de remoción de masas. De acuerdo a los informes de pronóstico de la DMC y la información geológica que dispone el servicio, para este frente en particular las condiciones de remoción en masa se establecen de moderada a baja. Moderada en la región de Coquimbo, moderada desde la región de Valparaíso hasta la región de Los Ríos, en la zona que va desde la cordillera de la costa hacia las zonas precordilleranas, y baja en las zonas cordillerana desde Valparaíso hacia Los Ríos. Y por eso las autoridades monitorean constantemente este sistema frontal. Este lunes se realizó una mesa técnica en Senapred, donde se indicó que desde el fin de semana se refuerzan todos los mecanismos de prevención y se trabaja en la rehabilitación de las zonas afectadas por las lluvias de la semana pasada, que dejaron más de 11.000 damnificados, gran parte de ellos en el Biobío, zona que también concentra el mayor daño en la agricultura, tal como se analizó en CNN Tiempo. Una agricultura que está muy complicada porque obviamente ha tenido mucha afectación en sus canales de riego, en sus sistemas con puertas, y eso se está evaluando porque en algún momento también puede traer algún tipo de pérdida. Así que va a ser compleja esta semana porque tenemos ya un sistema saturado de agua. Ya tenemos catastrados que son 2.000 los afectados en la región del Biobío y 1.000 en la región de la Araucanía, en el caso del Biobío en distintas zonas, pero particularmente Puerto Santa Juana, Negrete, Nacimiento, lo que conocemos también de Curanilahue, la comuna de Arauco, y en el caso de la región de la Araucanía, fuerte en Pichufquén, muy fuerte también en Angol. Y si bien desde el Ministerio de Agricultura indican que los productos de invierno son resilientes, sí se advierte afectación sobre todo en hortalizas, aquí puntualmente en lechugas y acelgas. Y atención, porque el evento meteorológico que atraviesa la zona sur y centro por estos días no es el único. El jueves se pronostica un nuevo sistema frontal en las mismas regiones y de características similares. La Fiscalía Metropolitana Occidente lideró un operativo contra una red de corrupción y tráfico de armas en las regiones de Coquimbo y Metropolitana. Este procedimiento terminó con 20 personas detenidas, de las cuales 9 son funcionarios de Gendarmería en servicio activo. En el marco de esta investigación de este tráfico de armas, además, con información residual, se encontró y se ubicó a una red de funcionarios activos de Gendarmería que en la cuarta región se dedicaban también a hacer ingreso hacia el establecimiento penitenciario de distintos elementos prohibidos por el reglamento, previo pago, por supuesto, de sumas de dinero por parte de internos y familiares de los internos. Destacar que hubo una participación muy sincronizada entre Carabineros, Gendarmería y el Ministerio Público, atendiendo la complejidad de las distintas incursiones que tuvimos que realizar el día viernes a primera hora, tanto en distintas unidades penales, la región metropolitana como en la región de Coquimbo, como también en un sinnúmero de inmuebles, lo que involucró incautar vehículos, 20 millones de pesos en efectivo, armas de fuego y otros elementos más que son propios de los medios de prueba que mañana el Ministerio Público va a presentar. Estamos desarrollando labores de inteligencia y labores de investigación criminal
Las estadísticas existen, el fenómeno delictual del crimen organizado es intenso, ha tenido la capacidad en distintos países del mundo de permear incluso el sistema penitenciario. Nosotros tenemos la gobernanza de los establecimientos en Chile, nosotros nos responsabilizamos de eso, estamos desarrollando un trabajo duro todos los días y por lo tanto no estamos superados, estamos enfrentando una situación difícil, pero sí Gendarmería, y a propósito de esta investigación, ha dado muestras categóricas que está muy involucrado, muy comprometido con el quehacer nacional y con la seguridad pública. Y en otras materias, Argentina confirmó que retirará los paneles solares instalados en territorio chileno, específicamente en el hito 1 de Magallanes. Esto luego que el presidente Boric diera un ultimátum al gobierno de Javier Milei. Desde la Casa Rosada aseguraron que la exigencia del mandatario chileno tendría, comillas, motivaciones políticas. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Un corte de cinta que a poco menos de 2 meses debió echar pie atrás. 3 metros fueron los que el puesto de vigilancia marítimo argentino sobrepasó el territorio chileno luego de la instalación de estos paneles solares en el hito 1 de la región de Magallanes. El llamado de atención llegó desde Francia. Con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países. Y que por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros. Advertencia que lanzó el presidente Boric luego que el embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurié, asegurara que los paneles no serían retirados hasta el verano, aun cuando se reconoció el error. Una afirmación que en el gobierno chileno generó molestia. Nosotros esperamos que sea hasta a la brevedad, por eso decíamos... ¿Qué significa la brevedad, ministra? ¿Qué plazo es razonable para que Argentina reaccione? Durante las próximas semanas, meses, pero esperar hasta el verano es mucho tiempo, ¿no? La declaración del embajador argentino respecto a que esto era un error, pero que lo iban a corregir quizá quién sabe cuándo, era impresentable. Acá hay que cuidar la soberanía chilena, sean 3 metros, sean 2 kilómetros, sean 20 centímetros, es territorio chileno y no tiene por qué venir el gobierno argentino a construir algo que tiene fines militares como esos paneles solares. Inquietud que el propio presidente Boric comunicó a su par argentino Javier Milei tras encontrarse el fin de semana en Europa. Ahí el mandatario trasandino aseguró que iniciaría las gestiones para retirar las estructuras inauguradas el pasado 29 de abril. He conversado con el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, quien me ha confirmado que en las próximas horas se va a reubicar estos paneles solares. Hito 1 en Tierra del Fuego que divide en una fina línea la frontera entre Chile y Argentina. Por un lado, en territorio nacional, el faro Cabo del Espíritu Santo y por el otro, la base militar trasandina. Bueno, acá en la isla, lo que es Argentina y Chile está dividido por un alambrado. Habría sido el alambrado el que, según las autoridades argentinas, habría utilizado la empresa que donó los paneles solares y no la delimitación satelital. Allá es Chile. Y ahí se ve el faro y ya la bandera chilena. Un error de buena fe, dijo en primera instancia el ministro Van Claveren, lo que en la oposición catalogaron como una respuesta débil desde el gobierno. Desde Amarillos por Chile ingresaron incluso un oficio en la Cancillería solicitando información. Sabemos que hoy día se ha reaccionado, pero lo cierto es que yo creo que si no hubiera esto aparecido en prensa, todavía estarían los paneles solares y la instalación militar argentina ahí instalada. Esto, sin duda alguna, no obedece desde mi perspectiva a un error. Yo creo que aquí hubo una clara intención, probablemente esperando que esto no sea previsto por nuestro país, que en definitiva Chile no se dé cuenta de esta construcción. Territorio patagónico estratégico en la boca del Estrecho de Magallanes, zona delimitada en 1881 y ratificada en 1984 con el Acuerdo de Paz y Amistad. Aún así, expertos dicen, aún hay aspectos no zanjados. En términos de control del estrecho, Argentina plantea en la política de defensa vigente el control conjunto del estrecho, y esto es simplemente imposible, porque el estrecho, como usted también lo mencionó antes, es 100% chileno. Está claro que los dos tenemos intereses en ese lugar, ¿no? La cuestión limítrofe en esa zona, por suerte, está zanjada, pero yo no creo que nadie que esté hoy
en conducción política tenga intenciones ni de sacarle territorio a Chile, ni Chile de sacarle territorio a la Argentina. Polémica entre Chile y Argentina que ambos países se buscan zanjar cuanto antes, aludiendo a las relaciones que mantienen de manera histórica y dejando de lado las diferencias políticas que han marcado los gobiernos de Milei y el presidente Boric. Muchísimo que conversar con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, lo primero, veíamos hace poco este mega operativo en Coquimbo y la región metropolitana, y la pregunta es ¿qué tan preocupante es la situación de casos de corrupción en Gendarmería con la labor clave que tienen en las cárceles? A ver, es preocupante cualquier caso de corrupción en cualquier institución, pero especialmente en aquellas que están vinculadas al sistema de justicia. Por las razones que decía el jefe de inteligencia de Gendarmería, que declaró hoy día, habló en el punto de prensa con el Ministerio Público, esto es producto de una actividad coordinada de investigación con el Ministerio Público, se están desarrollando otras investigaciones. Gendarmería tiene suficientemente claro que una de las formas en las cuales se expanden las organizaciones criminales, no solo cometiendo sus ilícitos, sino que también corrompiendo funcionarios, y que uno de los lugares de riesgo habitualmente son los centros penitenciarios, y por eso tiene un plan con ese fin. Parte de eso es lo que ha tenido resultado, que es inédito el operativo que se ejecutó. Hay otras denuncias e investigaciones que se están desarrollando también en la actualidad. ¿Hay más investigaciones? Así es. También de eventuales. Iniciadas por denuncias de Gendarmería. O sea, por casos de corrupción. Sí, y que están en proceso de investigación. Ah, pero tienen que ver con Gendarmería, hay más casos. Y tienen que ver con Gendarmería, sí, efectivamente. Okay. Pero cuyo origen tienen que ver denuncias de las autoridades de Gendarmería. Desde dentro. Desde dentro, sí. Lo llevo a otro tema. Ayer un reportaje muy impactante realizado por nuestro compañero Raúl Gamboni, que habla de errores en el servicio médico legal. Ha ido cambiando también, lo entendemos, la tecnología, pero quiero preguntarle qué medidas va a tomar el Ministerio de Justicia en relación a esta denuncia de CNN Chile, esta relación de casos por malas identificaciones de restos de detenidos desaparecidos en La Serena. Bueno, este es un tema central, de hecho estaba vinculado a uno de los temas claves del Plan Nacional de Búsqueda. El reportaje de ayer, que quienes no lo han visto, yo recomendaría que lo revisaran, porque además permite dimensionar bien la situación a la cual han estado expuestos los familiares de las víctimas, que el origen es el caso Santoni. Lo que hay es identificaciones que se realizan a finales de los 80, particularmente el año 98. Hay otra serie de casos donde existieron errores, el caso más emblemático es el caso de Patio 29, y con posterioridad, con la evolución de la tecnología y particularmente hoy día con la ADN nuclear, es posible verificar adecuadamente la identidad. Y esto, el origen que tiene, y que yo creo que el reportaje lo manifiesta muy bien, es porque uno de los perpetradores decidió señalar el lugar donde se había realizado la exhumación de Santoni, que no correspondía, no encontraron, pero evidentemente había sido una de las personas que había sido identificada en el 98, y el ministro Ormazábal tomó la decisión de periciar, y por eso es posible. Y esto tiene las combinaciones de dos cosas. Uno, que sigue siendo muy relevante que las personas que tienen información entreguen testimonios para poder identificar los sitios donde esas personas fueron finalmente ubicadas o más bien trasladadas. Y lo segundo, los esfuerzos que está haciendo el Servicio Médico Legal por abordar no solo los errores de identificaciones anteriores, y por eso hoy día hay un procedimiento de pericias que se realiza en el extranjero, sino que además para abordar el conjunto de diligencias que en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda se deben Ahora, realizar. aunque sea doloroso con estas nuevas tecnologías, vamos a seguir viendo casos probablemente así. Para que tengamos un orden de magnitud, del total de personas con víctimas de desaparición forzada, que tenemos las cifras hasta hoy, son 1.469, de las cuales solo recordar que han logrado identificación 377. O sea, la mayoría de las víctimas de desaparición forzada en Chile no tenemos hallazgos sobre ellas. ¿Pero pueden haber más errores de los ya identificados? Esos son los temas que se están abordando ahora con los ministros y particularmente, tal como lo refleja bien el reportaje de CNN anoche, porque detrás de esto también existe la apertura del dolor de los familiares de las víctimas, pero también demuestra ese reportaje la solidaridad que entre ellas puede existir para lograr una adecuada identificación. Antes de ir a otro tema, quisiera preguntarle en qué está el Plan Nacional de Búsqueda, si hay alguna fecha o hito donde se van a dar a conocer los avances hasta ahora. Bueno, el plan está avanzando, de hecho hay reportes que son semestrales, ya vamos en el segundo reporte, se han identificado
un número de sitios prioritarios que han sido informados públicamente. Hoy día en la mañana se entregó el informe de la primera parte de archivos, aquellos que permiten identificar el conjunto de archivos que tiene el Estado y que actualmente se encuentran dispersos. Se constituyó el comité de seguimiento donde está la participación de las agrupaciones. El plan está avanzando tanto en su dimensión de su arquitectura institucional, de los medios tecnológicos para efectos del tratamiento de la información. Solo para que tengamos un orden de magnitud, el plan tiene que procesar aproximadamente 10 millones de fojas que se encuentran en expediente y solo se puede hacer mediante tecnología e inteligencia artificial. Y además de eso, se han identificado sitios prioritarios que se están trabajando conjuntamente con los jueces de dedicación exclusiva. Para ir al tema de la justicia, que es un temazo, el tema de la Corte Suprema en estas jornadas, solo cierro preguntándole, ¿van a haber nuevas medidas que impulsa el Ministerio de Justicia que usted encabeza respecto de chequear si hay o no nuevos errores, o esto depende de los magistrados? No, existe, de hecho, producto, recuerde que estos son los errores de identificación de finales de los 90, donde está el caso Santoni, donde también está el caso de Patio 29, está el caso de las 89 cajas, que fueron las que fueron localizadas en el servicio médico legal, pero que estuvieron durante largo tiempo en custodia en la Universidad de Chile. Hubieron investigaciones tanto en la Universidad de Chile como en el servicio médico legal. Los recursos presupuestarios que entregó el Congreso el año pasado está específicamente montos destinados a las pericias de esas cajas que se están periciando en la actualidad con las instrucciones de los ministros. Pero además de eso, tal como consta en el reportaje que lo señaló la directora del Servicio Médico Legal, fue posible pesquisar alrededor de 500 osamentas que no están identificados en su ingreso. Esto no necesariamente tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Que están localizadas en el Servicio Médico Legal y que no tienen un mecanismo de ingreso. Pero no significa que sean 500 muestras que estén asociadas a violaciones de derechos humanos, sino que simplemente no están clasificadas, y lo que está haciendo el Servicio Médico Legal es tratando de ordenar para efectos de reportar tanto a los jueces de dedicación exclusiva como a los fiscales. Vamos al tema de la Corte Suprema. La última de las revelaciones de CIPER Chile es que denuncian que la pareja de la ministra Ángela Vivanco habría ofrecido al fiscal Palma, que es un funcionario público, la Fiscalía Centro Norte y un magíster a cambio de apoyar a otro de los candidatos en el proceso para fiscal nacional. Quiero preguntarle qué gravedad le asigna usted a esto y si, como eventualmente algunos postulan, podría haber un eventual cohecho, si debiera ser investigado también, penalmente, me refiero. Sí, la ministra Vivanco dio declaraciones el día de hoy, se refirió y separó aguas en relación a su situación de la que pudiera referirse su pareja. Pero Palma sigue siendo un funcionario público. No, está bien. Sí. Lo que creo es que quiero discriminar ambos aspectos porque creo que es relevante, además de la situación de Palma, que respecto de la cual en el proceso de designación de fiscal nacional ya se había tenido conocimiento también de reuniones impropias, creo que acá, ¿no? Acá, justamente. Sí. Entonces, yo creo que por algo que nosotros decíamos al inicio de esta entrevista, comportamientos impropios o aquellos que puedan representar eventuales comisiones de delitos que comprometan funcionarios públicos calificados como dentro de las hipótesis generales de corrupción, todas tienen que ser investigadas. Penalmente nos referimos. No penalmente, pero además desde el punto de vista institucional, y esto es muy relevante para todo el sistema de justicia, no solo uno tiene que despejar las incógnitas penales, sino que también aquellas que están vinculadas al funcionamiento de las instituciones, porque no solo tienen que ejercer de modo independiente, sino que la apariencia pública tiene que garantizar la independencia. Ministro, ¿usted le parece, hablando justamente de la apariencia pública y de la igualdad de armas, de la igualdad de trato, que hemos conversado en otras ocasiones, ¿le parece que la ministra Vivanco, más allá de la defensa que ella hace, diga que va a reclamar ante el fiscal nacional por la participación de este fiscal en el reportaje, porque le responde, digo, ¿cualquier ciudadano tiene la posibilidad de ir donde el fiscal nacional y manifestarle su molestia? Yo tengo la impresión, o sea, cualquier ciudadano puede presentar esa reclamación por escrito, de hecho está regulada en la ley. Otra cosa distinta es que se manifieste una llamada telefónica, y yo creo que esa expresión probablemente no contribuye precisamente a una discusión de igualdad de trato, que es la que yo creo que se está planteando en la actualidad producto de estos casos. Técnicamente,
una persona que considera que ha existido un comportamiento impropio, un fiscal, puede hacer esa reclamación al fiscal nacional. Debería ocupar esta otra vía. Pero otra cosa distinta es manifestar que esa se va a realizar telefónicamente. O cara a cara. Sí, ya, o sea, debiera ocupar la ministra Iván con la otra yo vía. Creo que ella está en todo su derecho, pero creo que también por la forma en que se ha transparentado y discutido públicamente, creo que es conveniente que todos ocupemos los mecanismos institucionales que entrega la ley. Le hago un pequeño relato por si alguien no lo sabe, pero tenemos a una magistrada Letelier ayudando, dándole información, según denuncia CIPER Chile, al ex juez Poblete, cuando aún no era Suprema, contándole cosas que se hablaban, esto es la denuncia de CIPER, en la Suprema, lo que llevó a una apertura de la causa de parte del Ministerio Público. Después tenemos al ex juez Poblete pidiendo ayuda, dice él, a Mario Desbordes para la jueza Letelier, para que llegara a la Suprema. Él ha negado que haya ayudado, Desbordes. Letelier después ayudando a Poblete en la Suprema en la querella por capítulos. Después el notario Felipe Leiva ofreciendo ayuda de los Supremos a Poblete. Después a Supremos como Lamberto Cisternas o Carrozas pidiendo ayuda a Poblete para nombramientos de notarios. Después Alberto Espina, que reconoce haberle pedido que se agilizara un proceso a Poblete. Yo le pregunto, ¿no tenemos un grave problema respecto de cómo se están comportando la magistratura, los políticos y cómo está haciendo el proceso de nombramientos, ministro? Claro, lo que pasa es que acá, todo ese relato que usted ha dado, hay varios aspectos que uno tiene que diferenciar, ¿no? Uno tiene que ver con el nombramiento de ministro de Corte, otra tiene que ver con la conformación de ternas o quinas para cualquier cargo, ¿no? Es una atribución que tiene la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones que va desde auxiliar en la Administración de Justicia, ¿no? Notarios, conservadores, hasta jueces, pero también secretarios de tribunales. El abanico de posibilidades que hay en eso es muy amplio. Y lo tercero tiene que ver con intervenciones o solicitudes respecto de la agilización para determinado tipo de procedimiento. Las tres cosas son conceptualmente distintas, ¿sí? Y creo que las tres tienen que ser evaluadas a modo distinto, pero tienen un elemento en común. Y el elemento en común es que hay comunicaciones que son impropias, ¿okay? De hecho, la investigación que abre el Ministerio Público respecto a los hechos que usted realiza es respecto a un punto en específico, que es la potencial violación de secreto, que estaría en el contexto de entregar información que estaba en proceso de liberación antes que fuese publicada, en el fondo, ¿no? Sí, de Letelier a Poblete. Pero esa es la apertura de la investigación. Sí. Pero lo demás, que son las pericias que se han conocido, además, ojo que en algunos de los relatos hay comunicaciones directas, pero hay otras, hay referencias a terceros, que no necesariamente significa que son ministros. Pero lo que sí, en rigor, quiero hacer la distinción porque creo que conceptualmente es importante que cada uno responde a hipótesis legales distintas, pero tienen un elemento en común que yo creo que es el que importa periodísticamente en esta pregunta y para el debate público, por cierto, y es que existen un conjunto de comunicaciones que son impropias. Ahora, se me olvidó agregar al abogado Hermosilla que, producto de las pericias en su celular, también se ven gestiones para nombrar supremos. Claro, entonces, quiero ir al tema de los supremos. Con todo lo que hemos sabido ahora y en el pasado, la pregunta es, ¿no tenemos un problema grave con la forma en que se nombran a los ministros de la Corte Suprema? ¿Debieran hacerse cambios que resguarden la transparencia y que no se terminen debiendo favores? Porque si no, al final, cuando se enfrentan los abogados en una corte, cuando uno le ha hecho un favor a un Supremo y otro no sé si hay igualdad de armas, me parece que no, o los ciudadanos si se pueden sentir. Entonces yo le pregunto si no cree que hay que explorar un cambio en la forma en que se realizan los nombramientos. Yo voy a comenzar con una afirmación, pero luego quiero hacer una distinción. La afirmación es: hay un amplio acuerdo, incluyendo de la Corte Suprema, desde el 2015, de que el sistema de nombramientos tiene que ser modificado. De la Corte Suprema. Sí. No, es que el problema que tenemos, y ahí viene mi comentario, el problema no lo tenemos en la Corte Suprema necesariamente. Lo tenemos en todo el sistema de nombramiento. O sea, lo que quiero decir en estos... Porque cuando se hizo la reforma del 97, antes de esa reforma, la quina era de la Corte Suprema y nombraba al presidente. La decisión de la reforma constitucional del 97 fue con el propósito de permitir que otro poder del Estado participara, garantizando pluralidad y escrutinio. Esa es la razón por la cual se pide incorporar al Senado, ¿okay? Pero el problema estructural que tenemos no está en la Suprema necesariamente. O no solo. O no solo. Ya, pero ¿no? está, claramente. Lo que pasa es que el de la Suprema tiene bastante escrutinio.
uno podrá decir... Pero hay hartas cosas que me parece que están escapando, que no hay escrutinio también, sobre lo que ellas. pasa es que el punto es el siguiente, por eso quiero hacer varias precisiones. De hecho, hay reconocidos especialistas y exministros de la Corte Suprema que consideran que el haber trasladado esta competencia al Senado lo que hizo es que politizó el Poder Judicial. El problema es que aguas abajo, usted también tiene un problema, y esto va desde el secretario del tribunal, el juez, el ministro de Corte de Apelaciones, porque descansan en un mecanismo de conformación de ternas, ¿no?, para la asunción de determinados cargos que son nombrados por el Ejecutivo. Entonces, pero además de eso, ese mismo modelo usted lo tiene representado para notarios o conservadores. Ya, entonces, a ver, aclaremos el problema central que tenemos es el sistema de nombramiento, no solo el de la Corte Suprema, el sistema de nombramiento en su totalidad. Ya, entonces usted diría, o me equivoco, el ministro de Justicia, Luis Cordero, cree que hay que revisar todo el sistema de nombramiento en el Poder Judicial. Sí, completamente. Y si eso es tan importante, ¿por qué no lo han impulsado Bueno, hasta ahora? Es que ahí vienen tres cosas. Uno, sobre este tema, ¿hay acuerdos? Sí, desde el 2015. El Pleno de la Corte Suprema en ese momento lo que señaló es hay que separar gobierno judicial de el que está a cargo de nombramientos, disciplina, Perfecto. calificación, de la función jurisdiccional. Eso no tiene que estar en la Corte Suprema. Segundo aspecto relevante, a partir del 2015, la Corte Suprema dijo, ¿sabe qué? Notarios y conservadores no tienen por qué ser nombrados por la Corte Suprema. Vinieron los procesos constituyentes. Los dos procesos constituyentes tuvieron propuestas sobre esto, aunque ambas fueron rechazadas, como bien sabemos, en ambos existieron acuerdos de separar esta materia. No solo eso, sino que la Corte Suprema en ambos procesos realizó comentarios. Durante la administración anterior, ¿no?, se realizaron propuestas a propósito de comisión de nombramiento, aunque muy focalizada en jueces y no en lo demás. Y lo que nosotros hemos hecho es avanzar en sacar algunos nombramientos, que es el caso de notarios y conservadores del Poder Judicial. De hecho, la posición del Ejecutivo ha sido el Poder Judicial no tiene nada que hacer en esos nombramientos. Y la Comisión de Constitución del Senado ha aprobado esa tesis. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El miércoles tiene un pleno la Corte Suprema. ¿Qué espera el ministro de Justicia de ese pleno? ¿Y qué tan importante es? Yo creo que es clave. Primero, porque es conveniente ratificar el criterio de la Corte del 2015 hasta ahora. Los ministros han variado, pero un criterio que no solo tiene que ver con los nombramientos de la Corte Suprema. Es decir, que se ratifique la necesidad de cambiar el sistema de nombramiento en el Poder Judicial. Y en segundo lugar, pero no solo el de la Corte Suprema, sino que del sistema de nombramiento de jueces. Completo. Y eso supone también el de los auxiliares de la Administración de Justicia. Y lo segundo es, tratemos de responder ahora las preguntas complicadas, porque en esto tenemos acuerdo. ¿Y después qué? Ya, y le digo al tiro cuáles son las 3-4 preguntas complicadas. Ya, pero antes de eso, ¿usted esperaría también de parte del Pleno de la Corte Suprema una condena tajante en términos éticos también respecto de actuaciones como, por ejemplo, que hay una magistrada que haya recibido ayuda de un juez para llegar a la Corte Suprema y que no se inhabilite luego para pronunciarse respecto a ese juez? Mire, yo creo que sobre ese punto no solo hay mecanismos judiciales para eso, sino que también hay un tratamiento que yo creo que por deferencia corresponde al Pleno resolver. ¿Pero le parece grave ese caso? A mí me parece que hay medios institucionales para abordarlo y que la Corte, creo que a estas alturas lo tiene lo suficientemente claro. Pero no es el ministro de Justicia a quien le corresponde pautear o señalar un aspecto que forma parte propia de la gobernanza interna de la Corte. ¿Hay mucho lobby que evita que se produzca un cambio en los criterios con los cuales se nombra todo el proceso judicial? Es que lo que pasa, no, yo creo que el problema no está ahí, el problema está en resolver las 4 interrogantes que son el detalle, pero en el detalle donde se va todo. Primero, ¿es un único órgano o son órganos distintos? Un único órgano que reúna todo en sus manos para estar a cargo de nombramientos, promoción, calificación o disciplina, o tienen que ser separados. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿eso es un órgano que para garantizar la independencia judicial tiene que estar mayoritariamente compuesto por representantes del Poder Judicial o no? Porque el riesgo que hay ahí, el primero es el riesgo de concentración, el segundo es el riesgo de ser un sistema demasiado corporativo. La tercera pregunta complicada es, ¿cuánto es la participación del sistema político en los miembros que forman ese consejo o único consejo o varios consejos? ¿Por qué? Porque la experiencia comparada también demuestra que cuando se politizan en exceso, los sistemas terminan
entonces capturados por el sistema ¿Habría político. que sacar al Senado, ministro? Bueno, es que este es porque el ejemplo más claro de eso es lo que está pasando en España. Y la última es cómo usted evita, es que el problema no es el Senado, el problema es las prácticas que aceptan comunicaciones que son impropias, porque usted puede cambiar el sistema de nombramiento, pero si se mantienen las prácticas de comunicaciones impropias para promover determinados candidatos o determinados mecanismos, seguimos teniendo un problema. Eso va a corromper cualquier sistema. Eso es, efectivamente, de hecho, el riesgo que se corre en cualquier sistema institucional si usted no cambia esa cultura institucional. Un par de cosas antes que se nos acabe el tiempo. Usted dijo que la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos en relación a estas revelaciones dadas a conocer por CIPER y otras que hablan de un presunto tráfico de influencias, le pareció apresurada. Fue admitida esta querella, que es solo un primer paso que cumple con las formalidades. ¿Usted sigue sosteniendo que fue apresurado? O sea, yo sigo creyendo que hay apresuramiento, pero hay una discusión de fondo. Y la discusión de fondo tiene que ver respecto de qué situaciones el Instituto Nacional de Derechos Humanos puede ejercer su querella. Y la razón es relativamente simple. O solo puede ejercer en aquellos casos donde la ley señala expresamente, o bien se puede hacer una interpretación amplia, que es la que hizo el Consejo. De hecho, si uno mira el acta que se hizo pública hoy día del Consejo, es muy evidente que entre los consejeros hay una discusión que es muy antigua de cómo interpretar. Ahora, yo creo que hay una discusión todavía legal un poco más profunda, pero... Sí, yo quiero preguntar, ¿qué sería cuál? Que serían las instituciones nacionales de derechos humanos están en general gobernadas por los principios de París, por Naciones Unidas, que en el fondo miden los niveles de independencia de esas instituciones, que se adoptó el 93. Y que de hecho, la legislación chilena, cuando se discutió el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el Congreso, lo estuvo muy presente. Esas instituciones se caracterizan esencialmente por ser instituciones de persuasión, y por lo tanto son muy relevantes para generar informes y persuadir a todas las organizaciones del sistema político sobre cómo alinear en materia de derechos humanos. Por eso, excepcionalmente, usted les puede dar la condición de accionar judicialmente, porque su rol principal es el rol de persuasión. Entonces, y esto fue muy discutido cuando se debatió la ley del instituto. Pero por eso digo que es una discusión legal un poco más profunda. Ahora, una cosa es la discusión legal, y otra cosa lo que acusaba aquí en CNN Prime Mario Desbordes. Él decía que había una operación política en su contra en la cual involucraba al Instituto Nacional de Derechos Humanos, incluso a la Fiscal Chong, también a CIPER Chile, todos los cuales, o sea, bueno, no, Fiscal Chong no ha hablado, digamos, pero CIPER Chile desmiente haber recibido de la Fiscal Chong las filtraciones y el Instituto Nacional de Derechos Humanos dice más allá de la discusión, nosotros no estamos en una operación política. Sí. Yo quiero preguntarle, ¿usted respalda la afirmación de Mario Desbordes de que hay una persecución política en su contra? No, yo creo que ni el documento, de hecho el acta hoy día cuando se conoce, creo que esas son declaraciones excesivas. Yo supongo que se pueden entender en el contexto de una persona que está afectada por una imputación. Pero usted no ve persecución política. No veo ninguna. Lo que veo es una discusión sobre la extensión de las atribuciones. Yo tengo una opinión sobre este punto que la acabo de ver dado. Es que dicen que están ligados los consejeros a la izquierda y que están tratando de defender la candidatura de Iracy Hasler. No, yo creo que hay una discusión que es un poco más estratégica del instituto. El instituto sabe mi opinión. La discusión que el instituto está planteando, ejerciendo esta acción, es en el fondo utilizar una acción judicial cuando está en debate la independencia judicial. Chile va a recibir a finales del mes de julio, primera semana de agosto, al relator de Naciones Unidas en materia de independencia judicial. O sea, yo creo que el litigio planteado por el instituto es un litigio estratégico sobre independencia judicial. Yo creo que esa es la estrategia del instituto, que no tiene nada que ver, en mi opinión, con la situación de Mario Desbordes. Ya. Cierro preguntándole un par de cosas, pues se nos fue volando el tiempo. Usted ha dicho que más bien aquí hay eventuales delitos funcionarios en lo que se querella. Y usted decía, esto más bien tiene que ver con el Consejo de Defensa del Estado, que la gente no sabe, no tiene que ver con patrimonio solamente, sino también con resguardar la ética, por ejemplo, la función pública. Contra la corrupción. Exacto. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿usted cree que el Consejo de Defensa del Estado sí debiera intervenir en esto? ¿El gobierno se lo va a pedir o no se lo va a pedir? ¿Sería adecuado? A ver, el Consejo tiene una atribución legal expresa sobre este punto, que de hecho la ejerce de oficio en el caso de delitos funcionarios. De hecho, yo creo que los casos que se discuten en estos asuntos son potencialmente delitos funcionarios y la ley se lo encomienda al Consejo. El Consejo es querellante en el caso topógrafo. De hecho, lo es precisamente porque es un delito funcionario. Pero la práctica del Consejo habitualmente es recibir la totalidad de los antecedentes para decidir la querella. El Ejecutivo entiende
dado que el Consejo ya forma parte de este caso, formará parte de la evaluación del Consejo y el Comité Penal. ¿A usted le parecería apropiado que formara parte? O sea, es que es altamente probable, el Consejo por su práctica... Es altamente probable que intervenga en este caso. Por una razón muy simple, porque lo que suele hacer el Ministerio Público es remitir los antecedentes cuando hay funcionarios públicos investigados por delitos en el ejercicio de sus funciones. Pero interesante lo que nos adelanta. Cierro preguntándole... el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, nuevamente habló en una entrevista muy extensa en Iguana TV, dice que, primero, que al fiscal Valencia lo habrían presionado para que cambiara de opinión y virara la investigación hacia responsabilizar al régimen de Venezuela del secuestro y asesinato de Ojeda, y que no están en Venezuela los presuntos responsables del crimen de Ojeda. Entonces quiero saber qué opina sobre eso y si es efectivo que enviaron desde Venezuela toda la información, como él vuelve a sostener. Yo creo que para esto la pregunta en concreto en eso de los antecedentes, dado que la investigación es reservada, tiene que ser respondida por el fiscal nacional. Lo que sí le puedo decir es que la primera afirmación es completamente falsa, ¿no? O sea, de hecho estamos hoy día en una discusión en Chile sobre la apertura de una investigación contra jueces, fundamentalmente porque estamos dotados de un Ministerio Público completamente autónomo en el fondo, ¿no? Yo tendría cuidado con esas declaraciones. Yo creo que el canciller ha sido bastante claro sobre que no tiene las credenciales adecuadas. ¿Quién? El fiscal. ¿En qué sentido? En el sentido que es una persona que adolece de los conocimientos específicos de cómo se está realizando la investigación en Chile, en el fondo, ¿no? ¿Solo eso o por provenir también de un régimen que, me hago cargo yo de mi afirmación, es una dictadura? Yo lo voy a decir en términos sencillos y voy a ser claro. Venezuela tiene una investigación abierta entre la Corte Penal Internacional. Supongo que las autoridades venezolanas estarán preocupadas de lo que puede implicar la investigación del caso Ojeda precisamente para ese caso. Lo que sí está claro es que las autoridades chilenas y el sistema judicial chileno va a funcionar con plena independencia para abordar este caso. Las inquietudes que pueda tener las estrategias legales de algunas autoridades venezolanas respecto a algunos riesgos que ellos puedan estar sometidos en el sistema ante la Corte Penal Internacional es un asunto que creo yo tienen que evaluar ellos. No entendí cómo liga la Corte Penal Internacional y esto para cerrar. Porque tiene que ver con los crímenes del régimen. Ya, entonces ¿usted cree que puede haber ahí una motivación? Yo creo que hay una motivación. O sea, yo solo puedo escuchar de las declaraciones del fiscal de Venezuela una descalificación a la investigación. Ya, las autoridades de ustedes, digo para cerrar, porque les trataron incluso de histéricas sus reacciones del gobierno de Chile. No, o sea, este es un país que se toma en serio las instituciones. Y por eso, la regla de investigación por igual a cualquier persona es el mejor ejemplo de cómo funcionan las instituciones. Si ser leal con el derecho es ser histérico, bueno, lo siento, este es Chile y es la manera en cómo Andrés Bello en adelante permitió la educación de todos los abogados y abogadas en Chile. Y de ese Andrés Bello que fue venezolano, yo creo que todos los abogados y abogadas en Chile nos sentimos orgullosos. Ministro Luis Cordero, muchísimas gracias. Para variar, nos quedan 4.000 temas en el tintero, pero ya habrá una nueva ocasión. 9 de la noche con 12 minutos en vivo. Estamos acá en CNN Prime y se lo agradecemos. Esté muy bien. Vamos a otras materias. Crece la tensión entre Chile Vamos y el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, quien hace una semana anunció sus intenciones para competir en la carrera presidencial de cara a las elecciones del próximo año, aspiración que el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, no respaldó, negándole en tolerancia cero completamente el apoyo de su conglomerado. Colomba Eichholz, con más detalles. Fue durante su participación en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, cuando el parlamentario de Renovación Nacional Manuel José Osandón arremetió en contra del jefe comunal Rodolfo Carter, quien hace una semana confirmó sus intenciones para llegar a la moneda. Tras 3 periodos liderando la Florida, el alcalde independiente pretende competir en primarias amplias de la oposición, sector que según él le ha puesto condiciones para impedir que su nombre aparezca en la papeleta. El señor Carter contrató a 16 personas de Renovación Nacional desde más alto nivel hasta los operadores para poder conseguirse el cupo adentro. Vayan a ver el listado. Hay 16 personas de Renovación Nacional, un equipo completo trabajando en la interna Renovación Nacional para validarlo. Y no va a ser candidato por Renovación Nacional. ¿Usted no está de acuerdo con que Renovación Nacional apoye a Carter? O sea, no solo no estoy de acuerdo, no lo voy a permitir.
Una negativa que surge a partir de la lejanía que Carter mantiene con los partidos de Chile Vamos, dado que hace 10 años renunció al conglomerado que lo vio dar sus primeros pasos en la política y convertirse por primera vez en alcalde de la Florida. En esa línea, su figura independiente podría eventualmente ser apoyada por Renovación Nacional, puesto que hasta la fecha no han impulsado una candidatura presidencial. Todos los liderazgos son bienvenidos. Mientras más personas están interesadas en enfrentar esta carrera presidencial, me parece que eso enriquece a nuestro sector, porque nos permite liderar la carrera presidencial. Lo importante es no agredirnos entre nosotros, que sea un debate de ideas, sin la confrontación que muchas veces algunos utilizan para poder sacar partido. Acá se le falta el respeto a los hombres y mujeres que pretenden competir a nivel de gobernaciones regionales, a nivel municipal, cuando se adelanta una discusión que es del próximo año. Yo le pido a todos, sin distinción, que terminemos con esta polémica que no tiene ningún destino, porque la verdad que esto es un tema del año 2025, y que nos enfoquemos en el año 2024 en ganar los municipios. Victoria que eventualmente podrá proyectar las preferencias políticas de la ciudadanía de cara a los comicios presidenciales de 2025, cuyos mecanismos de elección aún son inciertos, pero que en el caso de realizar primarias, estas deberán exigir ciertos requisitos para quienes quieran participar. Por ejemplo, tener 2 dígitos en las encuestas, algo que el jefe comunal de la Florida aún no tendría. La última encuesta CADEM da cuenta de que Evelyn Matei lidera las preferencias presidenciales con un 20%, mientras que Carter aparece en noveno lugar con un 1%. Nunca se le ha cerrado las puertas a nadie para competir, al contrario, bienvenida sea la competencia. Ahora, tampoco es que todos puedan participar, hay ciertas condiciones y requisitos partiendo por el fair play y bueno, durante el camino, durante el año iremos fijando también las condiciones para quien queremos que vaya en nuestro sector. Pero yo quisiera ser muy tajante en cerrar este tema, no se le ha cerrado las puertas a nadie. Es legítimo, a pesar de ser anticipado, que los que quieran aspirar a ser presidentes de Chile lo puedan plantear. Y también es legítimo que lo hagan dentro de la institucionalidad. En su minuto los partidos van a definir la forma en que van a llegar a un candidato único, que puede ser primaria u otra forma. Y creo que se debe hacer dentro de la institucionalidad, que es lo que ha planteado por lo menos el alcalde Carter. Quien no solamente ha sido enfático en la realización de estos comicios, sino que además ha declarado que la candidatura de quien sería la figura del sector con más aprobación nacería muerta si se impide una competencia previa a la primera vuelta. El Partido Comunista criticó la eficacia de la Cumbre por la Paz en Ucrania, a la que asistió el presidente Gabriel Boric en Suiza. La colectividad liderada por Lautaro Carmona señaló en un comunicado que no cuestionan el liderazgo internacional del mandatario, sino que la realización de un foro sin la presencia de Rusia. La nota es de Estefanía Bustamante. En La Moneda no era sencillo disimular el ruido que provocó la entrada del PC al debate sobre la Cumbre por la Paz de Ucrania. Y aunque el timonel del partido quiso abordarlo con normalidad, no pasaron desapercibidas las críticas al foro en Suiza, donde participó el presidente Gabriel Boric. Breve, si puedes explicar por esta declaración del PC en contra de la participación del presidente Boric en la Cumbre por la Paz para Ucrania. Poco tardó el PC en hacer un comunicado, donde señalaron que una iniciativa parcial puede ser una actividad solidaria con una de las partes, pero no obligatoriamente tendrá la eficacia del proceso para construir un acuerdo político que resuelva la paz. Tenemos una posición a favor de que las partes beligerantes encuentren los caminos políticos para construir soluciones que garanticen la paz. Y esa es la mirada que hemos hecho saber públicamente. ¿Y se equivoca el presidente al suscribir esta declaración? No, ese debate no lo voy a hacer yo. Al menos en su declaración conjunta, el PC dice que no está en discusión el principio que otorga al presidente el rol de representar la política exterior. No obstante, un sector del partido ha manifestado su disconformidad precisamente por ello. Son opiniones legítimas, pero el presidente, y como lo reconoce esa misma declaración y respeta esa misma declaración, es el que lleva la relación internacional y la política internacional, la política externa. Y además señalar que para poder avanzar de mejor manera se requiere a todos los actores en la mesa y él explícitamente también lo señaló. El oficialismo en su mayoría se cuadró sin matices con el mandatario e incluso algunos, como la presidenta del Partido Socialista, aludieron a que se trata de un problema de distintas voces dentro del propio PC.
Lo fundamental es entender que la paz es lo primero, ¿no? Las declaraciones particulares son particulares y no representan el espíritu del Estado ni del país. Nosotros los socialistas respaldamos en materia de política internacional lo que el gobierno está realizando y, por cierto, lo que está realizando el presidente Boric. ¿Genera incomodidad dentro de la coalición? A nosotros no nos genera ninguna incomodidad. Lo cierto es que esta no es la primera vez que el Partido Comunista disiente de la postura presidencial. En la misma gira por Europa incomodaron las críticas de Boric a la institucionalidad de Venezuela y a los países que consideran a Rusia como un referente de izquierda. Hay que buscar una solución pacífica a esta controversia que ya ha costado vidas, ha tenido un gran impacto también a nivel económico. Por lo tanto, creo que eso requiere un diálogo también con las partes involucradas y también hay otros países que no han firmado esta declaración. Entonces creo que al respecto solamente estamos marcando nuestra posición. Una posición que por su lado también optó por marcar el presidente desde la jornada inicial de la cumbre para la paz en Ucrania. Let's keep on working together for peace. Aunque fue el único representante de la izquierda latinoamericana, se ausentó su par colombiano, Gustavo Petro, tras decir que no era un foro libre para discutir los caminos de paz entre Rusia y Ucrania, mientras que Brasil y México se negaron a firmar un documento final, al igual que otros 10 países. Yo estoy muy tranquilo por la coherencia de la posición chilena. En el caso de Ucrania en particular, hay un país invasor, que es Rusia, y un país invadido. Y por lo tanto, esto no debiera verse desde mi punto de vista desde una perspectiva de intereses geopolíticos específicos. El jefe de Estado reiteró que la cumbre por la paz no se vincula a la OTAN o a ideas políticas de derecha o de izquierda, sino que a una instancia que se ha trabajado hace meses, aún sin la presencia de Rusia, como lo ha planteado el Partido Comunista. 1 año y 5 meses queda para las elecciones presidenciales y las encuestas políticas apuntan a una figura clave del oficialismo, Michelle Bachelet. La expresidenta sería la única que hasta ahora competiría en números contra Evelyn Matei y José Antonio Kast. Los detalles con Macarena Román. Última guardia de honor de Carolina Toá como vicepresidenta de Chile antes del retorno del presidente Boric. Entrada a la moneda que en su sector esperan sea un adelanto de lo que podría ocurrir, todo considerando que queda 1 año y 5 meses para la nueva elección presidencial. Bueno, es una definición que le corresponde a la ministra en su debido tiempo. Desde ahí es que nosotros consideramos que ella es un principio fundamental en el PPD como liderazgo, así que no nos cerramos en ninguna situación. Es que el oficialismo no tiene muchas opciones para pensar en cerrar alguna alternativa, ni siquiera la de volver a llevar a la papeleta a la expresidenta Michelle Bachelet. Según Panel Ciudadano, la exmandataria está por sobre las ministras Vallejo y Toá. Bachelet, ya por el hecho de haber sido presidenta 2 veces, por la carrera que tiene detrás, tiene un techo mucho más alto del que puede tener Carolina Toá y Camila Vallejo. Además, Bachelet es la única que, según las encuestas, podría competir de igual a igual en contra de Evelyn Matei y José Antonio Kast. A pesar de que se ha dicho que no hay figuras y liderazgos en el oficialismo, las propias encuestas muestran diversos liderazgos. Más allá de que algunos digan que no están disponibles, etcétera, pero eso es un buen pronóstico desde el punto de vista de que en el mundo progresista y de izquierda no hay solo una o uno. Aunque en lo que se ha sondeado hasta ahora, si se piensa en una segunda vuelta, ni siquiera Bachelet podría superar a Matei, lo que podría convertirse en la revancha de la alcaldesa de Providencia. El resultado es de mi exclusiva responsabilidad política. Corría 2013 y Michelle Bachelet vencía a su contrincante por 62% de los votos versus 37% que alcanzó Matei. ¡Qué iluminada se ve nuestra patria! Aunque el panorama cambia si se le pone a competir en segunda vuelta con José Antonio Kast. Según CADEM, la exmandataria alcanzaría el 48% de los votos, superando al líder republicano por 6 puntos porcentuales. Entonces, de alguna manera, desde que la expresidenta Bachelet dejó de ser presidenta, esa figura no ha podido ser reemplazada por nadie, ese vacío no ha podido ser reemplazado por nadie, a diferencia de lo que ocurrió con el expresidente Piñera, que Evelyn Matei quedó instalada como la heredera de su legado por una parte y José Antonio Kast como en su minuto un líder importante del sector. Michelle Bachelet ha cerrado la puerta de volver a la moneda en varias ocasiones, aunque la ha vuelto a abrir ante un escenario particular. Ante el avance de la extrema derecha que hemos visto en el mundo, en la región, ¿usted estaría dispuesta a volver a postularse a la presidencia?
si fuera ese el caso, la necesidad? Primero que nada, yo diría que en general, cada vez que me han preguntado si quiero volver a ser candidata, he dicho que no. Entonces, la verdad es que yo espero no estar ante ese dilema que usted me plantea. Y si solo ponemos atención en la oposición, se puede inferir que continúa fuerte el respaldo hacia alguien que llegó a la segunda vuelta presidencial pasada. Enfocarse en seguridad pública, devolverle la paz y la tranquilidad a los chilenos. Si es que esto ya está siendo percibido por parte de la ciudadanía, encontramos que es una muy buena noticia y vamos a seguir trabajando en esa línea. Aunque aún quedan etapas que podrían cambiar por completo el puzzle político. La elección municipal va a marcar de manera muy significativa la dinámica de la elección presidencial. Va a mover mucho más el piso de las anteriores, de los procesos anteriores. ¿Por qué? Por esto mismo que estoy diciendo. Nosotros estábamos acostumbrados a 7, 8 millones de votantes, ahora van a ser 12. O sea, 5 millones extra. 5 millones que aún no sabemos hacia dónde se inclinarán. Por eso son varios los partidos políticos que han intentado bajarle el perfil por el momento al debate presidencial. Que distraer la atención que tiene que tener todo nuestro sector, todo nuestro país, para trabajar con la máxima unidad con los candidatos a alcaldes y a gobernadores y a concejales y a consejeros regionales, estar hablando de presidenciales solamente distrae ese escenario. Escenario difícil de anticipar. Solo hay que considerar que a esta altura, pero en el proceso anterior, las encuestas eran lideradas por Joaquín Lavín y Daniel Jadue. Ni siquiera entraba en los sondeos el nombre del actual presidente Gabriel Boric. Bueno, conversamos en exclusiva con la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés. Y de hecho, la entrevista completa ya está en nuestro sitio web, como ustedes pueden verlo. Está en nuestro sitio web, la pueden apreciar y revisar completa. La verdad es que súper noticioso las cosas que nos dijo. Habló y calificó de violentas e inaceptables las tomas como mecanismo. Contó cómo ha sido el proceso del acampe en la Casa Central, que no es propiamente una toma, sí es una toma, por ejemplo, la de Gómez Milla. También criticó fuertemente respecto de lo que ha sido el proceso de marcar profesores. Dijo que le parecía increíble que los alumnos se defendieran diciendo que no estaban pintando con pintura, sino que marcando con un plumón, que eso era inaceptable, que eran violentas las tomas, que que faltaba diálogo, que no iba a usar la fuerza pública, porque creía que era responder con más violencia la violencia de una toma, que le parecía inaceptable, que había que terminar con estas malas prácticas, que faltaba el diálogo. Calificó como genocidio y masacre lo que está ocurriendo por parte del Estado de Israel en Gaza, y contó también cómo fue el momento que ella vivió con este lienzo que se despliega, en que aparece Netanyahu con una... besándola y ella recibiendo, dice que hay violencia de género, y va a explicar, ustedes lo van a poder ver ahí, por qué desde su perspectiva hay aquello. Ahora vamos a revisar solo un compacto, pero también habló respecto del CAE. ¿Debe ser universal o debe ser focalizado? La segunda opción es la de la rectora de la Universidad de Chile, quien también habló sobre las declaraciones del economista Sebastián Edwards. Dijo que a pesar del privilegio que había tenido de estudiar en una universidad como la que había estudiado en el extranjero, estaba por ahí por los años 60, muy desactualizado con sus planteamientos, y que sacar ingeniería de Bochev era matar a Bochev y que las humanidades eran necesarias. Veamos parte de esa entrevista que ya pueden revisar completa en nuestra página web. ¿Se están desarrollando normalmente las actividades en la Casa Central, normalmente, bueno, con lo que implica un acampe o no? Las actividades se han desarrollado de manera normal. Y eso ha sido muy, muy importante. Eso tuvo que ver, de alguna manera, con el hecho de que decidimos mantener la casa abierta. No habríamos sabido, porque no ocurrió, digamos, cuál era la alternativa de eso, pero como se supo, el 15 de mayo tomamos muy intuitivamente y muy en el momento, después de la situación que había ocurrido con la visita de la viceprimera ministra de Ucrania, permanecer ahí, en la idea de hacer un gesto más bien simbólico de que la casa debía permanecer abierta. ¿Qué le responde a otros que, como Farideh Serán, ex vicerrectora de la Universidad de Chile, dice que lo que usted hizo al quedarse a alojar era un gesto agresivo, ver a las autoridades durmiendo atrincheradas en sus oficinas y cerradas al diálogo?
Quiero saber qué le contesta y si humanamente le dolieron estas palabras o no. Bueno, es una percepción. Es raro pensar que una rectora que permanece en su oficina y que mantiene la Casa Central abierta para que otros también la ocupen, para que se realicen los encuentros que estaban programados, en respeto a muchas personas. La Casa Central es también como un espacio, casi como un centro de extensión, se podría decir, ¿verdad? Y no hay clases, pero hay muchas actividades. Llamar a eso atrincheramiento es por lo menos raro, porque es el espacio donde trabajamos habitualmente, ¿no? Entonces, no sé a qué se refiere con atrincherado. El equipo de la rectoría... ¿Encontró injusta la crítica? Sí, me parece desafortunada, sin duda. ¿Usted condena que los alumnos se tomen e impidan el desarrollo de las actividades, que hagan una toma, ya no acampe, una toma que impide las actividades? A mí me parece que eso es algo que debiera terminar, que no es aceptable que eso ocurra, que no es necesario tampoco que ocurra. ¿Por qué no es aceptable, rectora? No es aceptable porque impide que en la universidad se realicen las tareas que cada uno... La universidad no es un lugar de entretención, es un lugar de trabajo, donde cada persona que asiste, ya sea estudiante, ya sea profesor o funcionario, dedica tiempo, energía a producir algo, en un caso a aprender, en otros casos a investigar, a enseñar, y el hecho de coartar el ingreso a un espacio que es, como digo, no de entretención, sino que de un trabajo profundo, es realmente inaceptable. Creo que una toma hoy es mucho más grave que una toma ayer. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre eso y hay que abandonar esa mala costumbre. Rectora, usted ha dicho que condena efectivamente las tomas, que le parece inaceptable, lo he dicho aquí con claridad, y le quisiera preguntar, ¿ha pensado en usar la fuerza pública para desalojar una toma? ¿Las que se están provocando ahora? ¿Va a haber un punto en que usted ha pensado que eso puede ser una alternativa? El tema es que no se puede, creo yo, condenar o más bien reaccionar a una acción violenta, yo creo que las tomas son violentas, con violencia, sino que tenemos que ser capaces de terminar y con esa muy mala costumbre de una manera pacífica, a través del diálogo. Creo que sería un error profundo terminar con una toma con la policía, con carabineros. Imagínense lo que pasaría, posiblemente habrían retomas. Uno podría imaginarse una casa central custodiada y rodeada de carabineros, por ejemplo. ¿A usted qué le parece? ¿Le parece violento marcar a alguien para dejarlo entrar a una instalación? Claro, lo que es violento ahí es la toma. Marcar, por supuesto, que es violento, pero si uno dijera, bueno, es que entonces lo que vamos a hacer es que se va a inscribir en un cuaderno, porque eso es lo que dicen los estudiantes que tiene que ver con la seguridad, y yo me imagino que así será. O le voy a entregar un papelito, digamos, para que pueda entrar de cualquier color. Yo creo que es igualmente violento. El marcaje, claro. Es que el marcaje recuerda épocas muy repulsión, pero lo que es violento es la toma. Sí, claro, pero además de violenta la toma, yo le pregunto si el hecho de marcar a alguien con... Estábamos hablando de símbolos, estamos hablando de espacios de diálogo y críticos como la universidad. ¿Qué le provoca ver que se marque a un profesor para permitir el ingreso? Y me preocupa que los estudiantes no se den cuenta. Por ejemplo, sacaron un comunicado ayer en que decía, no es efectivo que nosotros marquemos con pintura, marcamos con plumón. Entonces, ¿por qué esa falta de comprensión? ¿Cómo vivió usted cuando vio esta imagen de este tremendo lienzo en la Casa Central? Yo vi pintar ese lienzo. Ese lienzo apareció el sábado. Desde el miércoles yo vi pintar ese lienzo. Gente de mi equipo conversó con los estudiantes y las estudiantes. Le hicimos ver que no debían subir el lienzo. Dijeron que era una acción de arte. Así de confusas están las cosas, ¿verdad? Ninguna disposición a entender que el símbolo iba más allá. Se les habló de cómo se veía desde la perspectiva de género.
Y ¿Usted siente que había hay un violencia? video mío en algún momento que es del jueves o por ahí, yo ya había visto el lienzo. Y en ese momento digo, hay temas respecto de violencia de género, sin mencionar el lienzo, todavía tenía la esperanza de que no lo fueran a poner. Y si bien muestra una incoherencia muy, muy grande entre los valores que generalmente desde esos sectores se señalan, creo que ha tenido un impacto que finalmente hay que agradecer. ¿Qué quieres que diga? Porque ha habido tanta reacción en contra, ha habido reflexión a raíz de eso, han habido cartas a raíz de eso, que yo pienso que quizás a veces hay que vivir estos episodios dolorosos, por cierto, pero para que hayan reacciones. Yo he recibido muestras de apoyo totalmente transversal. Pero ¿cómo le dolió políticamente. en lo humano? Quiero saber si le dolió, le indignó. ¿Qué le generó este lienzo? Se dice como persona. No, es que mi cargo, yo tengo como tanta conciencia que yo soy la rectora y lo que me duele en la universidad. Me duele en la universidad. El temor de que se piense que a través de ese lienzo, primero que estudiantes nuestros sean capaces de hacer eso me duele. Me duele que se piense que ese es el ambiente que se vive en la universidad, que no es el ambiente que se vive en la universidad. Nosotros tenemos 32.000 estudiantes de pregrado, 10.000 estudiantes de posgrado, y estos son a lo más 20, 5, 10 a rato. Entonces, lo que me duele no es lo personal, sino que es el impacto que esto pueda tener en la percepción que las personas tengan de la Universidad de Chile. ¿Cuál es su postura a lo que está ocurriendo en Gaza? Creo que es bueno y es útil que usted la Totalmente manifieste. de condena, y lo hemos dicho por escrito, lo hemos dicho en distintos lugares. ¿Quién podría sino condenar esa masacre y ese genocidio que está ocurriendo en Gaza? O sea, solidaridad. ¿A favor o en contra de que se condone el CAE de manera universal o parcial o nada? Parcial, yo creo que tiene que haber, todavía no sabemos cómo se va a dar la parcialidad, pero sí, hay una promesa y hay un anhelo y hay posiblemente razones también para tener una condenación, pero en ningún caso universal, no. Pero creo que eso no lo está pensando nadie. ¿Sería injusto que fuera universal? Me parece que sí, sería injusto, claro, y sería, sí. Entiendo que no se cambia la decisión de no romper lazos con las universidades israelíes, que es una de las principales cosas que han pedido los estudiantes, aludiendo que serían cómplices de lo que está ocurriendo en Gaza, entre otras cosas porque habrían ayudado varias cosas, porque hay algunas que están en territorio palestino, porque habían ayudado a algunas personas ahí a desarrollar armas que se están ocupando, entre otras. No se van a cortar esos lazos. No. Revocarlo es un acto que no tiene ningún valor, porque está revocando algo que no tiene valor. Es un gesto, es un símbolo, pero un símbolo además equivocado, porque lo que tenemos que defender es este trabajo que, bueno, las disidencias, por ejemplo, en las universidades de Israel, no hemos hablado de eso, pero obviamente, ¿dónde está el pensamiento crítico? ¿Dónde está la posibilidad de tener disidencia? En los centros universitarios, y lo vivimos, lo he dicho en otros lados, en Chile, en época de la dictadura, ¿no? Yo soy de ese tiempo y sé cómo luchamos para que no nos aislaran y para poder seguir, para ser la Universidad de Chile que somos hoy. A nosotros nos trataron de destruir 17 años y sobrevivimos. Por eso no tengo tanto miedo de que 5 personas que ponen un lienzo van a afectar tanto a la Universidad de Chile. Tuvimos una dictadura de 17 años con toda su fuerza y no nos destruyeron. Es grande la universidad, es de Chile. En nuestras pantallas va a estar, después de CNN Prime, viene Aquí se debate, y luego entonces, antes de Última Mirada, la entrevista completa en las pantallas de CNN Chile. Si quieren revisarla también en estos momentos pueden hacerlo, como les contamos, a través de nuestra página web. Ahí está, porque hay muchísimo más, como por ejemplo lo que les comentaba, que habló respecto a las declaraciones en Agenda Económica. Nuestro compañero Nicolás Paut, el economista Sebastián Edwards, cuando plantea, por ejemplo, suspender, cancelar o congelar las becas de humanidades, las becas Chile durante 10 años, bueno, eso y más lo van a poder ver a las 23:30
después de aquí se debate y ya lo pueden revisar completo en nuestra página web. Seguimos avanzando a otras materias. El gobierno anunció un subsidio por el alza de las tarifas eléctricas que subirían en torno a un 60% de manera escalonada a partir del próximo mes. Está dirigido al 40% de los hogares más vulnerables del país. Sin embargo, parlamentarios de todos los sectores han pedido que se amplíe el beneficio a la clase media. Natalia Muñoz tiene los detalles. 33, acá son 2 meses, 65, y tratamos de ahorrar todo lo más posible. América paga 30.000 pesos aproximados de luz mensual. Tiene 66 años, es pensionada, apaga luces e intenta ahorrar en lo que más puede. Su tarifa eléctrica subiría hasta 20%, cifra según su economía familiar no podría pagar. Mala fecha porque en invierno se ocupa más calefacción, o sea, más luz que en el verano. Que de repente se nos juntan 2 meses porque uno no tiene para... no le alcanza para pagar un mes. Problema que tendremos todos los chilenos. Esta semana el gobierno publicará el decreto tarifario, pero los expertos ya anticipan alzas de más del 50% en promedio en los próximos meses. Para las familias que estén en el 40% más vulnerable del registro social de hogares, existirá un subsidio de 40.000 pesos en promedio al semestre. No solamente se necesita tener la cuenta al día o tener un convenio de pago suscrito. Hay grupos preferentes en el caso de los hogares que tengan adultos mayores o personas bajo cuidado o personas cuidadoras. Hoy existen cerca de 600.000 clientes que se encuentran en condición de morosidad en el pago de sus cuentas de electricidad y que presentan dificultades para ponerse al día. Entendemos que muchos de ellos se encuentran dentro del 40% más vulnerable de la población, por lo que las empresas de distribución eléctrica han dispuesto condiciones especiales de convenios de pago. Las mayores alzas serían en la zona centro-sur del país, debido a las pocas obras de transmisión que existen desde San Fernando hasta Chiloé. Por ejemplo, para una pareja con 2 hijos menores de edad y que residen en la Araucanía, recibirían un subsidio de 45.000 pesos semestral en octubre y el monto subiría cerca de 70.000 pesos a comienzos de 2025. Entre 15 y 20.000 mensuales. Es difícil pagarlo porque resulta que como es PGU, entonces esa platita se hace muy poca. Todo lo que sea ayuda, todo sirve. Todo descuento es bueno. La plata en este momento está costando mucho obtenerla. Entonces, este es un gran apoyo. Las postulaciones comienzan el 1 de julio a través de subsidioeléctrico.cl. Para esto solo se necesita la clave única. El beneficio es transitorio y se entregará una vez por semestre a partir de la segunda mitad del 2024. Hacemos el llamado a todos los municipios del país a que acompañemos el proceso, a que informemos a nuestros vecinos y por supuesto que también los ayudemos a la postulación, especialmente cuando se trate de personas mayores que puedan tener alguna dificultad para postular vía internet. Tras el despacho de la Ley de Estabilización Tarifaria, se tienen que empezar a pagar los más de 6.000 millones de dólares en deudas, producto del congelamiento de las tarifas. Expertos prevén alzas récord. Los meses más complicados serían desde julio a fin de año. En promedio, para los clientes residenciales habría un aumento de 62% para enero. Es insuficiente, porque son la clase media, son los pequeños emprendimientos los que van a sufrir este tremendo desastre. Yo espero que el gobierno logre sopesar efectivamente el daño que se le está provocando a los chilenos. Yo hago un llamado al ministro de Energía, al gobierno, a que también se haga cargo de eso, de poder compensar a las regiones. Como bien se decía, Renovación Nacional envió un oficio para que estos beneficios sean directos para las personas más vulnerables y también para la gente de clase media. De forma transversal, parlamentarios y consumidores piden ampliar el beneficio, que contempla 120 millones de dólares anuales. Tendría que ampliarse por lo menos a un registro sobre los kilowatts que se ocupan normalmente y sobre esa base hacer un subsidio escalonado. La idea de poder extenderlo en el tiempo, en la cantidad de cobertura o en la magnitud de los beneficios es una idea que yo creo que es compartida por todos, pero tenemos que encontrar los recursos para financiarlo. Discusión de la Mesa Técnica de Energía que también buscará soluciones para las pymes, ya que los tramos que más consumen energía experimentarían incrementos entre 40 y 50%. Casi 4 millones de usuarios ya tienen conectividad, a la red 5G en Chile. Precisamente para seguir expandiendo su cobertura, el gobierno adjudicó una licitación que tiene como meta llegar al 90% del territorio nacional. Más detalles con Camila Soumastre.
descargar las más de 30 películas del universo de Marvel en solo segundos, algo que podría ser posible con la entrada del 6G, una velocidad 20 veces superior a la del 5G, con la cual Japón da los primeros pasos. En el intertanto, en Chile, el uso del 5G se comienza a masificar. Anda igual a mucho más velocidad todo, pero lamentablemente todavía no está la conectividad como uno esperaría en este caso que estuviese. Más o menos, donde hay frecuencia 5G funciona, donde no hay, funciona la banda que esté disponible en el momento. La conectividad de mi esposo 5G, maravillosa, pero la mía, que es 4G, mal. Es la conexión que utilizamos fundamentalmente en los dispositivos móviles. Sin ir más lejos, en nuestro país, las 4 principales compañías de telefonía móvil agrupan un total de 25 millones de líneas telefónicas conectadas a Internet. Por eso ahora el gobierno busca ampliar la conexión a 5G en todo el territorio. Y la cantidad de usuarios que se van a ir sumando depende en gran medida de que estén en la zona de cobertura donde está implementado el 5G, que son capitales regionales y provinciales, y también de que tengan el dispositivo adecuado. En términos geográficos tenemos que llegar al 90% del territorio poblacional. En base a poder hacer un uso lo más eficiente posible del espectro electromagnético que tenemos en Chile, es que se decidió hacer un nuevo concurso tomando pedazos de frecuencia que estaban no operativos, no utilizados. Se asignaron 50 MHz, recientemente hemos abierto las ofertas económicas y resulta que es la empresa Claro la que va a ofrecer su servicio en ese espectro. Serán más de 1.500 kilómetros de carretera de conectividad y más de 120 nuevas localidades entre Arica y Magallanes las que contarán con el servicio. ¿En qué se traduce esto? Que permite una mayor velocidad de conexión a los dispositivos inalámbricos. ¿Qué significa eso? Que un celular, por ejemplo, hoy día puede tener conexiones de 10 gigabits por segundo. Cuando hablamos de estas licitaciones, pensemos en una carretera. Es una carretera que tiene una pista o 2 pistas o 5 pistas. Y también el ancho de la pista es más grande. Por lo tanto, lo que se está haciendo hoy día es darnos la posibilidad en estas carreteras y en estas pistas de aumentar la capacidad que tenemos de tener una buena cobertura. Eso va a permitir que los operadores puedan generar más oferta de comunicaciones, de servicios en estas distintas carreteras en las distintas comunas de Chile. Oferta móvil que se ampliará con la filial chilena de América Móvil, la que operará en nuestro país bajo la 5ª generación de tecnología celular inalámbrica. Ellos me encantan, los pandas. No son solo adorables, sino también embajadores internacionales. Se trata de la diplomacia de los pandas, una estrategia de poder blando que ha utilizado el régimen chino desde hace décadas, pero recientemente también con Australia y Estados Unidos. ¿De qué se trata? Nos lo cuenta Samuel Sánchez. Conocidos por sus distintivas manchas alrededor de los ojos y una complexión robusta y adorable, los pandas no solo cautivan por su apariencia, sino también por su papel en la diplomacia internacional. China bien sabe de esto, y es que en un esfuerzo por reforzar las relaciones con Australia, anunciaron el envío de 2 nuevos pandas. Pero lo que quiero decirles a todos aquí es que China proporcionará tan pronto como sea posible otro nuevo par de pandas igualmente hermosos, animados, lindos y más jóvenes al zoológico de Adelaida. Es una muestra más del poder blando de la potencia asiática bajo la denominada diplomacia de pandas. Saber que 2 nuevos pandas gigantes vendrán a Adelaida y nos permitirán continuar nuestro viaje trabajando con nuestros colegas en China para seguir conservando y aprendiendo sobre esta increíble especie, eso es realmente muy especial. Así que nos sentimos muy privilegiados y honrados de poder hacerlo. El anuncio ocurre en medio de la visita del primer ministro chino Li Qiang a la nación oceánica. Por primera vez en 7 años, un alto líder visita Australia, nación con la que en el pasado vivió fuertes tensiones, como por ejemplo cuando el entonces primer ministro Scott Morrison pidió una investigación internacional para esclarecer el origen de la pandemia. Eso parece estar quedando en el pasado. La evolución de nuestras relaciones en los últimos 10 años nos ha proporcionado mucha experiencia valiosa y lo más importante es que debemos mantener el respeto mutuo, buscar puntos en común compartiendo las diferencias y promover una cooperación mutua beneficiosa. Tenemos nuestras diferencias que reflejan nuestros distintos sistemas políticos, enfoques y prioridades. Y por eso nuestro diálogo franco es tan importante. En Australia defendemos sistemáticamente la importancia de una región y un mundo pacífico estable y próspero. La diplomacia de los pandas también se ha puesto en marcha con Estados Unidos, pese a la tensión existente entre las dos naciones. Can't wait to celebrate this historic moment here in our nation's capital. Join us
It's official. The pandas are coming back to DC. Momento histórico, lo decía la propia primera dama Jill Biden. En Washington, D.C. se preparan para recibir a 2 de estos ejemplares, luego de que en noviembre de 2023 devolvieran a 3 de estos osos. Una muestra de lo que pareciera ser, en parte, un descongelamiento de las tensiones, que vieron su punto más bajo con la guerra comercial de Trump y el incidente del globo espía chino, que sobrevoló el espacio aéreo de Estados Unidos en 2021. We'll once again welcome a new pair of giant pandas. In 50 years, the zoo's pandas have brought joy to everyone who has seen them and are one of our biggest conservation success stories. La diplomacia de los pandas es una práctica de relaciones internacionales en la que China presta pandas a otros países por algunos años como símbolo de buena voluntad y amistad. Los primeros ejemplos de esta estrategia se remontan al año 600, pero se popularizó especialmente desde la década de los 50. En los últimos años hay varios ejemplos. China está en plan de alguna manera, como dije anteriormente, bajar el diapasón de estas tensiones internacionales, y en ese sentido la diplomacia de los pandas ayuda mucho. Es un gesto de buena voluntad, un gesto de amistad. Es así como la superpotencia busca descongelar relaciones, tender puentes y afianzar alianzas con estos animales que se han convertido en verdaderos embajadores. 9 de la noche con 49 minutos. Estamos junto a Isel Guerra. Qué gusto tenerte, Isel, por acá. Vamos a comenzar en Francia. Claro que sí. ¿Cómo estás, Mónica? Hoy arrancó la campaña electoral en este país de cara a las elecciones. Sumamente corta, menos de 2 semanas quedan para los comicios legislativos. Recordemos que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó a estas elecciones de manera bastante sorpresiva, ¿no? Pero ante la derrota que enfrentaba en las elecciones parlamentarias europeas, y ahora con los sondeos que apuntan a la posibilidad de que la extrema derecha pueda llegar al gobierno, nada más y nada menos que con un primer ministro. ¿Y qué hemos visto en estas últimas horas? Durante el fin de semana veíamos manifestaciones en diferentes puntos de Francia, y durante esta jornada también el día de ayer varios deportistas, algunos tan destacados como Kylian Mbappé, hacían un llamado a votar para evitar, exactamente, votar para evitar la llegada de los extremos al gobierno. Y durante esta jornada más de 300 deportistas, directivos, exatletas también se sumaban a esa petición. Todos los detalles, las reacciones que quedan, por cierto, de cara a estas elecciones, los vamos a revisar en el informe que preparó Gabriel Palma. Quedan menos de 2 semanas para las elecciones en Francia y las figuras más influyentes del país no han quedado atrás con sus posturas. Creo que estamos en un punto crucial en la historia de nuestro país. Estoy en contra de los extremistas, en contra de las ideas que dividen. Realmente espero que tomemos la decisión correcta. Fueron las declaraciones del capitán de la selección de Francia contra lo que él denominó como el extremismo político, aunque sin entrar en detalles, en el marco de una encarnizada carrera por la legislatura francesa que, según las últimas encuestas, lidera la ultraderecha y que podría definir los próximos 3 años del gobierno de Emmanuel Macron. Sin entrar en política, no voy a profundizar en el debate. Comparto lo dicho particularmente por los jugadores. Lo que puede frenar los extremos es votar, así que vayan a votar. Personalmente estoy en contra de todo lo que divide. Moi personnellement, je suis contre tout ce qui divise. Una aguda presión desde el deporte que se está extendiendo a otras ramas. Según informó el diario L'Equipe, más de 300 deportistas activos, retirados y directivos han firmado una carta alentando a votar contra el crecimiento de la extrema derecha. La extrema derecha se opone profundamente a la construcción de una sociedad democrática, tolerante y digna. La historia lo demuestra. Nunca olvidemos las lecciones del pasado. El nazismo y el antisemitismo provocaron atrocidades inimaginables. Agrupación Nacional tiene sus raíces en estas ideologías y hoy continúa alimentándose del racismo y la xenofobia. En las calles, el descontento contra la popularidad de Agrupación Nacional de Marine Le Pen tras su triunfo en las elecciones europeas no ha hecho más que crecer. Más de 200 movilizaciones se registraron el fin de semana, en las que la policía contabilizó más de 150.000 manifestantes, jornadas que dejaron varios centenares de detenidos en las zonas más conflictivas como Lyon.
Si la extrema derecha llegara a conseguir los escaños necesarios, una de sus principales figuras podría llegar al Palacio de Matignon y convertirse en primer ministro. Se trata de Jordan Bardella, quien ha tratado de desligarse de la etiqueta ultraderechista que tiñe a su partido. Desde hace varios días, la extrema izquierda difunde caricaturas, mentiras y pretende reclamar el monopolio de la defensa de los derechos de las mujeres. Mañana será el primer ministro que garantizará inquebrantablemente sus derechos y libertades a todas las niñas y a todas las mujeres de Francia. La igualdad entre mujeres y hombres, la libertad de vestirse como uno quiera, el derecho fundamental a controlar el propio cuerpo son principios no negociables. Pero pese al mensaje conciliador, el líder ultraderechista declaró que no colaborará con Macron si resulta elegido como premier francés. Y esa es una posibilidad real, lo que en el país galo se conoce como cohabitación, cuando un presidente y un primer ministro son de signos políticos distintos. La última vez ocurrió entre 1997 y 2002. Por ello, el oficialismo quiere evitar a como dé lugar este desenlace, pero para ello tendrá que buscar levantar su popularidad en los sondeos que ahora mismo ubican a la coalición en tercer lugar, con apenas un 19% de las preferencias versus el 35% de Agrupación Nacional y el 26% de la izquierda con el Nuevo Frente Popular. Hoy hay tres opciones: la alianza liderada por Francia Insumisa, la alianza liderada por Agrupación Nacional, los extremos, lo que sería una catástrofe en términos sociales para el país, porque es una división en todos los niveles. También es un desastre para la economía y el empleo. Son las presiones sociales que inciden directamente en unas elecciones altamente polarizadas y que en poco menos de 2 semanas tendrá el primero de sus desenlaces, cuando se abran las urnas el próximo 30 de junio. Bueno, lo veíamos ahí en el informe de Gabriel Palma, cómo se configura la situación en Francia de cara a estas elecciones con la posibilidad, ¿no?, de que se genere una cohabitación con una figura de extrema derecha en el Palacio de Matignon. Oye, nos están viendo, como siempre, a través de las pantallas de CNN Chile, pero nos están escuchando también a través de CNN Chile Radio, y ahí tienen toda esta vuelta para contar. Exacto. Además que ahí también tenemos, aparte de la programación en vivo, como ahora que estamos en simulcast, o sea, por la pantalla y también por la radio, ahí tienen también y pueden revisar los podcasts de los diferentes programas, CNN Íntimo, Influyente, en fin, Futuro 360, y también está Conexión Global Prime, que en el último episodio analizamos todos estos temas. Hay una entrevista, no por mí, por él, porque es todo al Rovira brillante. Ahí, mira, pero que son rápidos. Muchas gracias, ahí bastante rápido. Ustedes entran y ahí pueden revisar los distintos capítulos, y uno de ellos tiene que ver justamente con las elecciones. Ya estamos, lo que ven ahora es lo que está al aire por CNN Radio, CNN Prime siempre, y ahí están todos: Tolerancia Cero, Conexión Global, Matilde Burgos, CNN Íntimo, Paula Escobar con también Influyentes, Viviana Encina con CNN Magazine, también Sanamente con Paloma Ávila. Así es que todos nuestros podcasts también para que puedan ir y revisar, en este caso, para que se hagan una idea sobre la extrema derecha, sobre Europa, las elecciones del Parlamento, en fin. ¿Quién es Jordan Bardella también? Esa es una pregunta. Oye, que tenemos el perfil ahí también de él. Pues, así que ya saben quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo a esta hora. Vamos a avanzar. Además, ojo, en las mañanas pueden ver a nuestra Isel también haciendo los comentarios internacionales. Sí, ahí. Y la pueden escuchar también. Sí, pues. Completo análisis, y que de hecho vamos a continuar, porque nos están apurando desde arriba, con la visita que vamos a estar pendientes las próximas horas, Mónica. Vladimir Putin va a llegar hasta Corea del Norte con un viaje que no hacía hace 24 años. La última vez fue el año 2000, cuando Vladimir Putin recién estaba comenzando, ¿no?, este ascenso en el poder que lo ha tenido básicamente más de 2 décadas. Y es una visita que genera, por cierto, varias preocupaciones en Occidente. Desde Estados Unidos señalaban que no les preocupaba el viaje en sí, sino lo que eso podía significar en la profundización de las relaciones de Rusia y de Corea del Norte, que los une evidentemente esta animosidad con Occidente, y sobre todo la preocupación está puesta en la posibilidad de que se refuerce aquí la cooperación militar, teniendo en cuenta la invasión de Rusia sobre Ucrania. Son dos naciones que por lo demás se necesitan. Estamos hablando de una Rusia que está aislada, ¿no?, producto del conflicto, y con Corea del Norte, por cierto, también en medio de esta grave crisis alimentaria, económica que enfrentan, ¿no?, este régimen. Pero hay varios aspectos a considerar en medio de estas relaciones entre Vladimir Putin y Kim Jong-un. Por un lado, Rusia necesita armas, ¿no?, pero Corea del Norte también necesita apoyo técnico, en particular de la tecnología aeroespacial. Hace algunos meses atrás veíamos cómo
Corea del Norte lleva a cabo esfuerzos infructuosos por lanzar un satélite militar espía, algo que finalmente no consiguió. Hay algunos analistas que señalan que eso es justamente una de las materias que estaría buscando Corea del Norte con estas relaciones con Rusia. Por otro lado, también tenemos a una nación euroasiática que requiere de mano de obra, también relacionado muy directamente con el conflicto y con Pyongyang, que además requiere de divisas. Hay algunos analistas que plantean la posibilidad de que en estos encuentros que vamos a ver por los próximos 2 días, ese podría ser uno de los temas a tratar. La posibilidad de que trabajadores norcoreanos sean trasladados hasta Rusia, algo que por lo demás va en contra de todas las sanciones aplicadas justamente contra este régimen. Pero sobre todo el temor está puesto en posibles alianzas militares que advierten aquí podrían ser posibles. Mira, reporte la mesa, chiquitita. Sí. Nunca nos olvidamos que la diplomacia de los pandas, también está la diplomacia de la mesa. Las mesas. Chiquitita, si somos amigas, claro. si somos enemigas, así y como si no, lo que le hizo a Macron. Exactamente. Ahí cerquita, a Macron le puso una mesa como de 2 metros. 5 metros nomás, así que se viera bien lejos, y él en una punta y el otro en el otro lado. Exactamente. Sí. Buena memoria que tienes, Mónica. Exactamente. Chiquita. Pero que tú me enseñas todas estas cosas, puede ser. Claro, una mesa. Mañana la duda va a ser qué tan cercana es esta mesa. Si es que hay mesa. No, ni mesa. No, porque aquí, amiguis, realmente, de hecho, uno de los últimos regalos que le hizo Vladimir Putin a Kim Jong-un fue una limusina, por ejemplo. También allí se había planteado que eso va en contra de las sanciones impuestas justamente contra esta nación. Y obviamente que le importa mucho geopolíticamente, más allá de la anécdota, Corea del Norte por su cercanía también con China. China no le conviene una desestabilización en la península, en Corea del Norte sería un problema de seguridad grave para China, justamente también si hubiera una crisis y un escalamiento geopolítico respecto de aquello, de imagínate la cantidad de gente, lo complicado, la presión sobre la frontera con China, así que también tienen cada uno sus intereses y los amigos de mis amigos son mis amigos. Exactamente. Ya. Vamos a finalizar esta revisión internacional en nuestra región. Durante esta jornada se registraron manifestaciones en Colombia de parte de los docentes cuestionando una reforma educacional que se está tramitando actualmente en el Congreso. Lo están viendo ustedes allí en las imágenes. A quienes nos escuchan a esta hora, habían miles de personas durante esta jornada en la Plaza de Bolívar, esto cerca del Congreso, como todos ellos convocados por el mayor sindicato de profesores en contra de la ley estatuaria de educación que fue presentada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Actualmente está en una etapa final, pero ha enfrentado una serie de enmiendas en estas últimas fases y es allí lo que están cuestionando justamente los docentes. Se acusan a que, por ejemplo, estas modificaciones o micos, como le llaman en Colombia, eventualmente podrían impedir que se vayan a huelga. Al menos así lo señalan los gremios docentes. Además acusan y exigen sobre todo un respeto de la autonomía universitaria, y es que señalan que sin eso se favorecería las intromisiones políticas y de los gobiernos de turno que estén en el poder. Aquí insisten en que no están marchando contra el gobierno, sino que contra las enmiendas. Lo cierto, y lo vemos en las calles, ¿no? Debido a esta convocatoria ya en la 4ª jornada de movilización que llevan aquí los docentes en Colombia. Oiga, nos vamos a ir a la pausa, pero a ver si puede entrar, si se digna entrar. Oye, perdón, tengo una duda. ¿A todos les llegó el mail del celeste azul? Era exactamente el dress code de hoy. Ya. Ok, nos vamos a la pausa, pero flash, no cuentes nada. Pausa y al regreso, puro suspenso. Dos bombas al regreso a la pausa. Sí, ya, tremenda noticia. Muy bien. Ya, ok. Pausa y regresamos. Sí, estamos todos. Termina CNN Prime, pero tenemos varias invitaciones importantes. Lo primero es que viene CNN Tiempo, aquí se debate, y luego la entrevista que le hicimos completita, la que ya está en la web, la van a poder ver a través de las pantallas de CNN Chile a la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, así es que, y luego, obvio, última mirada con don Fernando Pausner, así es que no se lo pierda. Lunes 17 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.